¿Qué es una crisis? Vivimos un tiempo de crisis. Pero, ¿qué significa crisis? Hay una definición que a mí me parece muy buena de mi querido colega y maestro Leonardo Polo, según el cual crisis significa que ciertas convicciones anteriores que dábamos por válidas han dejado de tener vigencia y no han sido sustituidas por otras. Tenemos un horizonte de certezas, de creencias, de normas que, por los motivos que fueran, han ido cayendo y ahora nos encontramos sin esas referencias. Hemos hablado en otro momento de la posmodernidad y la propia denominación de esa época en la que supuestamente vivimos ya indica que estamos un poco de prestado, ¿no? Porque la modernidad era una cosa determinada, pero la posmodernidad es como después de la modernidad, que no sabemos lo que hay, pues le llamamos posmodernidad. O sea, parece que estamos en una cierta edad de vacío, en una cierta indefinición. Y esa situación es una situación de crisis. Estamos en una situación de crisis y de conciencia de crisis. Quizá lo que ha popularizado la expresión crisis ha sido la crisis económica en todo el mundo y especialmente en los países del sur de Europa. De todos modos, hay otros aspectos de la crisis que vamos a tratar y que son de más hondura que la crisis económica, a la que aludiré al final. En primer lugar, creo que nos encontramos en una crisis de valores. Digamos que una visión del mundo coherente, no sometida a la crisis, es aquella en la que los valores, los bienes, las referencias se articulan y la mayoría de la gente, por lo menos la gente que está en el ajo, podríamos decir vulgarmente, pues sabe de qué va la cosa, ¿no? Y los que no lo saben tanto, pues le preguntan a los que saben y más o menos hay una concepción del mundo, una Weltanschauung, compartida. Bien, pues eso es lo que ahora no tenemos. En primer lugar, referida esa ausencia al mundo físico. Digamos que antes de la revolución científica, de la modernidad, bueno, pues la concepción tradicional en que se consideraba un mundo cerrado era compartida por unos y por otros en diverso grado de precisión, aunque la concepción del mundo griega, por ejemplo, era muy precisa, era falsa, pero a efectos de mediciones era más precisa que en el comienzo de la revolución científica. Hoy día ya no estamos en esa situación. Podríamos decir que carecemos de lo que Max Scheler, un filósofo alemán de comienzos del siglo XX, denominó el puesto del hombre en el cosmos. ¿Cuál es el puesto del hombre en el cosmos? Karl Jaspers, otro filósofo alemán un poco posterior, decía que estamos perdidos, el hombre actual está perdido entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. No sabemos ni lo que es, ni cómo es lo infinitamente grande, ni sabemos lo que es infinitamente pequeño. Lo infinitamente grande, bueno, pues antes hablábamos de galaxias, pero ahora se nos habla de espacios vacíos, de espacios negros, de agujeros negros, del Big Bang. Yo personalmente soy de letras profundo, como decía, no tengo ni idea de qué es eso, de qué es el universo en expansión. No me lo imagino, es que no se puede imaginar. Los sabios en astronomía lo saben mejor. Y lo infinitamente pequeño, bueno, pues yo ya no sé. Antes nos hacíamos la idea de que había unos corpúsculos y unas partículas elementales y hoy día parece que eso no son como cositas, ¿no? Estamos desorientados acerca de lo que nos rodea y eso es muy importante porque aunque no formamos parte del mundo propiamente, porque no somos totalmente materiales, tenemos materia pero no somos totalmente materiales, el mundo es como el teatro, ¿no? El gran teatro,
que decía Calderón, ¿no? Y en él habitamos. Y estamos un poco perdidos. Y eso nos influye mucho, en el fondo. También nos falta, y este sería el tercer punto, la imagen universal del hombre. Cuando hablamos de la posmodernidad, dijimos que algunos de estos pensadores hablan de la muerte del hombre. ¿Qué quieren decir? Que el hombre que hay ahora, el hombre y la mujer que hay ahora, el ser humano que hay ahora, no es el de antes. ¿En qué se parece un guerrero medieval a Steve Jacobs, ¿no? No se parece en nada, ¿no? ¿En qué se parecen las universidades? ¿En qué se parece la Sorbona a Harvard? Bastante poco, ¿no? No hay un modelo de hombre, ni diacrónicamente, porque ha cambiado muchísimo, ni sincrónicamente, porque, bueno, un habitante de una isla del Pacífico que no ha tenido contacto con la civilización y alguien que vive en Manhattan son realidades muy diferentes que no se pueden entender fácilmente, ¿no? Hay una especie de muerte del hombre. El hombre como totalidad, como referencia única, ha muerto en el sentido de que ha desaparecido. Y estamos en una especie de poshumanismo. Y eso es una crisis muy seria. Para no quedarnos en exageraciones o exclamaciones o quejas, hay que preguntarse, pero vamos, ¿qué significa la palabra crisis? Bueno, pues crisis significa separación. Hay una raíz griega que es cri, capa, ro y iota, que significa separación. Crinen es el verbo, ¿no? Por ejemplo, de ahí vienen otras palabras también castellanas, crisis, además de crisis, criterio, criba. La criba es separar la paja del grano, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues la crisis actual referida al hombre es una separación. En el Concilio Vaticano II se dice, en el hombre actual cohabitan una vocación sublime y una profunda miseria. Bueno, eso es una crisis, ¿no? Claro, esto sí que no es nuevo, ¿no? Pero, y Jesucristo vino precisamente a aunar en la cruz esa vocación sublime y la profunda miseria que él mismo vivió en el madero de la cruz, ¿no? Pero claro, hoy día eso en gran parte también se ignora. El hombre y la técnica sería el cuarto punto, porque la técnica también constituye un factor de crisis. Bueno, la técnica es estupenda y nos salva la vida, por así decirlo, ¿no? A veces de manera literal, a mí me han operado el corazón y si no, seguramente no hubiera podido continuar hablando. Pero también sucede que la conducta humana tiene un carácter objetivante. Así como en la vida animal el modelo es estímulo-respuesta, el ser humano va dejando su huella en forma de construcciones. Ahora nos encontramos en una sala con recursos técnicos, no hay nada natural que yo vea, ¿no? Hay un reloj, hay unos papeles, hay unas pantallas, nada es natural, todo está producido por el ser humano. ¿Y cómo nos encontramos nosotros continuamente en contextos producidos por el hombre? A eso es a lo que se le puede llamar espíritu objetivo. Hay un espíritu objetivo. El espíritu no solo está dentro de nosotros, sino que está también plasmado en un museo, pero también en una calle, en una película de cine, en un campo sembrado, en el avión que pasa. Entonces, resulta que el espíritu subjetivo se va quedando como pequeño ante el espíritu objetivo. Antes era muy importante, uno lee
la Odisea o la Ilíada y ve, pues no sé, grandes personas con unos medios técnicos muy elementales, con armas, y si acaso con un caballo de Troya, ¿no? Pero lo importante eran los personajes, ¿no? Hoy día lo importante son las cosas, y el personaje se pierde en medio de tantas cosas. Y el problema es que lo que manda es lo exterior, lo objetivo, que cada vez tiene más fuerza. Dice un filósofo alemán que hoy la técnica es el conjunto de productos objetivados con poder determinante. Estamos determinados por la técnica. Lo que vamos a hacer hoy en gran parte está determinado por las posibilidades técnicas, las posibilitaciones técnicas, para el transporte, para la alimentación, para la información. Todo eso es tan importante que no podríamos vivir sin ello y nos condiciona. Ahora, lo decisivo no es tanto, bueno, el hombre es cuerpo y alma, sí, bien, pero ¿qué puede el alma, el espíritu? Pues puede poco la verdad, ¿sí? Porque no puede cambiar el mundo. ¿Y qué puede el espíritu objetivo? Pues lo puede casi todo. Eso plantea una crisis, porque parece que la libertad queda en suspenso. Crisis significa separación, y el hombre se encuentra separado de su devenir. Nuestro futuro está en manos de ese espíritu objetivo que es impersonal. Y por eso paso al punto siguiente, que es la debilidad del espíritu. No es que se piense que no hay espíritu, pero más bien se entiende de una manera cultural, ¿no? Pues forman parte de la modernidad, influyen muchísimo en la posmodernidad, por ejemplo, los analistas, los psicoanalistas, Freud y últimamente el francés Lacan. Entonces, de lo que hablan ellos es de cosas que tienen un condicionamiento físico, pero que son sobre todo culturales. Entonces, el espíritu es sobre todo esos condicionamientos culturales y técnicos. Y el espíritu subjetivo es débil. Nos cuesta mucho imponernos al espíritu objetivo. Lo que está operando son fuerzas infraconscientes o infraespirituales que, incluso ignorándolo nosotros, detentan la hegemonía. Entra así en crisis la imagen clásica del espíritu y la concepción del hombre como cuerpo animado o espíritu encarnado. Esto no quiere decir que sea irreversible, que no se pueda gestionar, por así decirlo, pero todo ello nos crea problemas de autocomprensión y problemas de orientación en el mundo. Y eso es una crisis. Una crisis que, como vamos a ver, puede tener un sentido positivo, porque la extrañeza nos lleva a buscar algo por encima de estas cosas inmediatas. Y eso es a lo que llamamos trascendencia, precisamente. Si acaso lo que se dice, bueno, decían los marxistas, lo que antes se llamaba espíritu es lo que ahora llamamos superestructura, pero eso ya indica que es algo derivado, ¿no? O los posmodernos duros, como Althusser, marxista, y posmoderno francés, para seguir la racha, dice que lo único material y lo único real es la estructura, que no se ve, pero que está funcionando, que está constituyendo y moviéndose de acuerdo con ciertas reglas. Si no percibimos la fuerza del espíritu y no podemos dirigir la técnica, y la técnica está íntimamente ligada a la sociedad, porque este es otro aspecto, y es que el espíritu objetivado no se corresponde con una persona o con otra, sino con todos nosotros. Si uno sale a la calle y se encuentra con una gran vía, en este caso la castellana,
una vía de comunicación importante en una ciudad, bueno, pues aquello es una cosa común, el metro es una cosa común, el aeropuerto es algo común, un estadio de fútbol, todo es una cosa común, ¿no? Entonces, todo eso está condicionado por la técnica y por los demás. Entonces, la sociedad está en crisis, y porque no está dirigida por las personas. Y por tanto está el ser humano en crisis en la sociedad. Sí, me acuerdo de un chiste creo que era de Forges o de unos de estos humoristas españoles recientes, que se ve una larga fila de personas que se pierden en el horizonte y está flanqueada por unas torres de vigilancia. Y uno le dice a otro: daría un brazo por saber a dónde vamos. Y desde la torre de vigilancia un vigilante le dice: ¿qué dice usted? Y dice: no, si era hablar por hablar. Bueno, entonces nos encontramos en una situación en la que no sabemos de qué va la cosa, ¿no? Y eso, pues, es una crisis social muy importante, ¿no? Que también, pues, a veces lleva a planteamientos injustos, ¿no? Hay grandes diferencias de clases, hay grandes tensiones en el campo de la cultura, hay planteamientos poco humanos, el aborto y tantas otras cosas que nos preocupan. Realmente estamos en una sociedad que en muchos aspectos se puede decir que está en crisis. ¿Cómo salir de esta crisis? ¿Cómo asomar la cabeza y realmente hacerse cargo de la sociedad en la que vivimos? Juan Pablo II insistía hace 10 años, en el 2003, que hace falta una serena confrontación crítica con la actual situación cultural. La cultura, que es todo ese conjunto de significados, tiene que ser objeto de evaluación. Hay que tratar de entender el mundo en el que vivimos, evaluando las tendencias emergentes, los hechos y las situaciones de mayor relieve en nuestro tiempo, a la luz del papel central de Cristo y de la antropología cristiana, del sentido cristiano del hombre. Porque más fuerte que todo es Dios. Y Dios se ha hecho hombre y ha santificado también la sociedad. Entonces, nosotros no somos muñecos llevados por una corriente que no sabemos a dónde va. A lo mejor lo ignoramos, pero debíamos saberlo. Tenemos que pensar más. Tenemos que tratar de entender la sociedad. Y tenemos que tratar, conviene que nos esforcemos en tratar los cristianos, de entender la sociedad y de tener en ella un papel determinante. No simplemente ser comparsas, sino ser personas activas. No se trata de mandar, se trata de tomar parte, de participar y de orientar. Que le guste mandar, que lo intente, ¿no? Pero no planteamos las cosas ya en términos de poder, sino más bien en términos de entender y en términos de querer. Claro, la crisis por antonomasia es la crisis económica en estos tiempos que vivimos, ¿no? Si uno le pregunta a alguien: bueno, ¿y usted qué opina de la crisis? El 80, el 90% dirán: bueno, pues a mí me parece que el déficit público, lo que sea, ¿no? La crisis económica, que realmente es como, a mí me parece que es como una especie de florescencia, ¿no? Si hace unos años tú hablabas de crisis, pues la gente diría: ¿de qué va este señor? Pero hoy día ya están palpando la crisis, porque están en paro, porque no le llega a fin de mes, o porque tiene gente que está en esa situación. Entonces la crisis económica es una especie de epifenómeno muy real y muy claro, ¿no? De que aquello no funciona, sobre todo si se ha tenido, como ha sucedido en este país, un momento de mucha abundancia y no se sabe por qué. Bueno, sí se sabe, pero no se sabe por qué no lo hemos impedido. Hemos pasado a un momento de carencia, ¿no? De desabastecimiento de todo. Bien, vamos a tratar de entender esa crisis económica. No tanto, no es mi papel para intentar salir de ella, sino para intentar comprenderla, ¿no? Y en primer lugar, podríamos decir que
la economía tiene necesidad de una ética para su correcto funcionamiento. Hay un documento clave, difícil quizá para algunas personas, que incluso no les ha gustado, y buenos católicos, que es la encíclica del 2009 de Benedicto XVI, que se titula Caritas in Veritate, ¿no? La caridad en la verdad, donde se insiste, entre otras cosas, en este carácter, es la necesidad de este planteamiento ético de la sociedad. Y Benedicto XVI, muy inteligentemente y muy sobrenaturalmente, dice, bueno, no basta con utilizar la palabra ética, porque la palabra ética se utiliza hoy más que nunca, pero quizá sospechamos que se vive menos que antes. ¿Por qué? Porque es como una especie de palabra talismán. Ética empresarial, muy bien, estupendo. Ética cívica, muy bien, estupendo. Pero, ¿en qué está basada? Y él dice, hay dos condiciones clave para que la ética lo sea auténticamente. Una es que tengamos en cuenta la dignidad del ser humano, que cada persona no es solo un número, no es solo un parado o un activo, no es solo un patrón o un obrero, un político, no, es una persona y la persona tiene un valor incalculable. Eso por un lado. Hay que respetar la dignidad de todas las personas. Y por otra parte, que las leyes morales tienen un valor trascendente. Es decir, que en algunos aspectos, y las cosas fundamentales, no dependen de la situación. Por ejemplo, pagar el salario justo, signifique eso lo que signifique en cada momento, pero pagar el salario justo es un mandato absoluto. No se puede detraer el salario a la persona que se lo ha ganado. No se puede engañar a los demás. Todas las cosas que también en el ámbito económico tienen un valor trascendente. Para que insistir en este tema, y literalmente dice Benedicto XVI, la doctrina social de la Iglesia comporta la inviolable dignidad de la persona humana, así como el valor trascendente de las normas morales naturales. Porque en estos niveles no hace falta recurrir a la moral revelada, sino que viene muy bien recurrir a ella, naturalmente, sino que ya hay una moral natural, ¿no? Porque si no, además, advierte Benedicto XVI, se puede incurrir en algo muy odioso, que es utilizar la ética para aprovecharse de los demás, ¿no? Es decir, para lanzar proyectos que en el fondo beneficien a un tipo de personas, ¿no? Y ya se ha visto como a veces ayuda para la gente más necesitada ha ido a parar a bolsillos de personas que les sobraba dinero, por así decirlo, ¿no? Ayuda a los parados, bueno, pues esto para ti y esto para mí. En nombre de la ética, hombre, eso es odioso, ¿no? Esto se basa sobre todo en una forma de pensar. Una forma de pensar equivocada, egoísta, egocéntrica, que busca sobre todo el provecho, la competencia, la efectividad, y se juzga a las personas por ese parámetro solo, que no es el más importante. Eso por un lado, y eso conduce a la crisis económica. Esa manera de pensar economicista aboca a una crisis económica. Y por otro lado, y este es el punto más discutible para algunos de la Caritas in Veritate, está lo que Benedicto XVI llama la lógica del don. En la economía, como en cualquier otro aspecto de la vida humana, hay que dar, no solo tratar de recibir, hay que dar. Y dar incluso gratuitamente. Ha habido personas, amigos míos, que me han dicho noblemente y
sinceramente, yo esto no lo entiendo. ¿Qué es eso de dar gratis? Yo les digo, mira, claro, yo soy de letras profundo, ¿no? Y entonces he orientado mi vida no a ganar dinero, sino a leer libros, a escribirlos, y todo eso es gratuito, porque, como me decía un gran escritor, dijo, si yo hubiera tenido que vivir de mis libros, ahora, entre otras cosas, por la crisis no te pagan apenas los derechos de autor, pero ese es otro problema. La mayor parte de las cosas que hacemos son gratuitas. La familia, hombre, pues uno no va a cobrar al niño por sacarle a paseo, ¿no? Las relaciones amorosas, las relaciones de convivencia, el deporte, todo eso es gratuito. Y dedicamos muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo a hacer cosas que son un don, que los demás nos deparan o que nosotros prestamos a los demás. Y digamos que el aspecto económico, monetario, financiero de la vida es una parte que solo funciona cuando está acogido por una solidaridad entre las personas. Si no, se crispa y no funciona. Para concluir este aspecto, tengo aquí un texto que he cogido ayer por la tarde, que voy a leer, porque es muy reciente, es un texto también de Benedicto XVI, que es del 1 de 2013, el 1 de enero, ¿no? Y es un texto que es de la Jornada Mundial de la Paz, y el lema es «Bienaventurados los que trabajan por la paz». Para salir de la actual crisis financiera y económica, que tiene como efecto un aumento de las desigualdades, se necesitan personas, grupos e instituciones que promuevan la vida favoreciendo la creatividad humana para aprovechar incluso la crisis como ocasión de discernimiento y de un nuevo modelo económico. Bueno, en el fondo la clave de todo lo que yo quería decir está aquí. Hay que aprovechar las crisis. Yo las he descrito más bien en sentido negativo, pero ruego que se interpreten, ya que yo no lo he hecho tan explícitamente, en sentido positivo. Es decir, bueno, la crisis nos inquieta, nos remueve y nos dice, hay que hacer las cosas de otra manera. Teniendo en cuenta lo que hemos considerado, hay que darle la vuelta a eso, y la crisis, digamos, que nos constriñe en lo inmanente y hay que buscar lo trascendente. Y termino brevemente el texto. Ocasión de discernimiento y un nuevo modelo económico. El que ha prevalecido en los últimos decenios postulaba la dualista y egoísta, la mentalidad dualista y egoísta, dirigida a valorar a las personas por su capacidad de responder a las exigencias de la competitividad. Desde otra perspectiva, sin embargo, el éxito auténtico y verdadero se obtiene con el don de uno mismo, de las propias capacidades intelectuales, de la propia iniciativa, puesto que el desarrollo económico sostenible, es decir, auténticamente humano, necesita del principio de gratuidad como manifestación de fraternidad y de la lógica del don. Bien, decía Schelling, el filósofo Schelling, siglo XIX, en Alemania, jede Ausscheidung ist Krisis, ¿no? Cualquier separación es crisis. Crisis es separación. ¿Eso cómo se ha dado en el terreno social? Pues se ha dado en el sentido del individualismo. La solidaridad es la conjunción. La crisis es la separación. El ser humano que está llamado a vivir armónicamente, generosamente y también a beneficiarse de los demás, cuando dice yo soy Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pues eso ya es una crisis. Y si toda una sociedad trata de vivir así, entonces eso hay que cambiarlo, hay que cambiar esa mentalidad y darnos cuenta que incluso los obstáculos, las complejidades y los equívocos que surgen hoy por doquier nos sitúan en una situación en la que tenemos que acudir a ayudar a los demás y pedirles ayuda. No podemos salir de esta crisis solos, de manera insolidaria.
No podemos salvarnos a costa de los demás. Estas crisis nos incitan a buscar la trascendencia y superar el conformismo. Y en ese sentido tiene un carácter benéfico. Y termino ya. El fondo de la crisis es que el hombre mismo se separa de sí mismo. El hombre mismo incurre en lo que los griegos llamaban hybris, ¿no? la soberbia, ¿no? Entonces, cuando la soberbia se sale de madre, pues las crisis hay siempre, y son buenas las crisis, por lo que decimos, pero esta crisis que estamos viviendo es una crisis patológica y que requiere soluciones mucho más a fondo, ¿no? Claro, esto, ¿cómo es posible? Pues el cristiano sabe que es posible porque tiene la ayuda de Dios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta la consumación de los siglos. Esta es nuestra esperanza, ¿no? Y esto es lo que se nos pide, tratar de superar la crisis, pero no por simples remedios humanos, que también, claro, hay que poner primero los medios humanos, sino sobre todo con la fe que nos hace esperar en que el Señor nunca nos abandonará y acudimos a su auxilio para que nos ayude a reconciliarnos con nosotros mismos, con Dios y con los demás hombres.